Hola chicos, qué gusto saludarles. El día de hoy vamos a ver prototipos textuales, ya vamos por la clase número 5 de esta materia. Vamos a comenzar. Bueno, para empezar las clases pasadas hemos visto acerca del proceso y los elementos que lleva tanto el leer como el escribir o redactar. Entonces, si para redactar, para escribir, yo ya me sé cuál es el procedimiento, pues puede surgir la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de texto yo necesito para expresar lo que quiero comunicar? Si te das cuenta, cada una de estas clases van de la mano desde el inicio de este curso que comenzamos con la comunicación. Para responder esta pregunta, en esta clase vamos a ver las características de los prototipos textuales y los propósitos del texto. Bueno, ¿y los prototipos textuales qué son? Son las características estructurales de los textos que lo definen como tales. Cada uno tiene un lenguaje específico y una estructura externa o interna que lo hace particular y único, ¿ok? Bueno, los prototipos textuales sirven para identificar las diferentes formas que adquiere un texto, así como la intención del mensaje. Bueno, vamos a identificar hoy los tipos de vocablos empleados en cada forma del discurso para dirigirlo con más acierto al intelecto o al sentimiento de quien esté leyendo nuestra redacción. Entonces, debemos considerar que no puede ser lo mismo describir un objeto que narrar una historia. No sé si ya te habías dado cuenta de eso. Ni tampoco es lo mismo exponer un tema que sostener un argumento. Existen estructuras básicas de fondo y de forma que diferencia un texto de otro. Además que la intención comunicativa de cada uno, pues obviamente no va a ser la misma. Y aquí tenemos la narración, el diálogo, la argumentación, la exposición y la descripción. Vamos a comenzar con la narración. La narración tiene como objetivo principal dar a conocer un relato sobre un acontecimiento donde intervienen personajes en un ambiente delimitado. Suele emplearse los verbos y los sustantivos para conjuntar las acciones de la historia. ¿Ok? Entonces, característica de la narración, implementa y emplea verbos y también incluye durante el texto muchos sustantivos como la abuelita, el niño, la pelota. Vas narrando y estás hablando, ¿verdad? Entonces de alguien. Y entonces también empleamos verbos, o sea, acciones que va haciendo el sujeto. Ok, bueno, vamos a continuar con lo que es la descripción. Cuando este tipo de texto que dice descripción equivale a pintar con palabras un objeto, o como bien decimos, ¿verdad? A describir detalladamente a un animal, una persona, lugar o ambiente para observar los detalles como si nosotros estuviéramos frente a esa pintura, frente a ese cuadro. O sea, cuando estamos leyendo un texto descriptivo, nos podemos imaginar cómo es aquella persona o aquel objeto que se está describiendo debido a esta característica que tiene este tipo de texto, ¿verdad? La descripción de un texto se utiliza principalmente características, los adjetivos sirven para definir los rasgos de una persona, señalar las cualidades, resaltar actitudes, delimitar sus sentimientos y mostrar sus defectos, y de esa manera nosotros nos podemos imaginar de una forma más clara y más precisa de lo que me están hablando, ¿sí? Entonces aquí vemos una imagen, descripción, o sea, a detalle de todo lo que se está hablando. Entonces es un texto descriptivo. Bueno, aquí tenemos otro que es la argumentación. La argumentación se define como una serie de razonamientos que parten de una idea central en la que se exponen ciertas lógicas o ideas que el autor tendrá que atender para sostenerlas y lo tiene que demostrar. Tiene un nivel intelectual
y cultural muy sólido. O sea, no es nada más de hablar por hablar, no es nada más de afirmar por afirmar, sino yo tengo que tener una base de lo que estoy afirmando. Entonces, la intención comunicativa de lo que es una argumentación es persuadir, es argumentar y es convencer para que se adopte una idea, para que quien esté leyendo adopte esa idea del escritor, ¿ok? O bien cambie de opinión o simplemente mantenga el curso de acción. La argumentación puede encontrarse en los ensayos, en algunos artículos editoriales especializados o de opinión que se publican con regularidad. Bueno, el propósito de la argumentación, ¿cuál es? Demostrar qué tan bueno es el expositor para poder convencer a alguien, defender una tesis y sostener lo que está hablando. Por lo tanto, entonces por eso se menciona que tiene un nivel cultural e intelectual muy sólido. Por otra parte, tenemos este conocido que es el diálogo. Es una conversación entre dos o más personas quienes expresan a través de un intercambio de ideas, argumentos, puntos de vista, de forma alterna. El diálogo da cabida a todo tipo de debates que puede desencadenar tanto acuerdos como desacuerdos. Existen diálogos que tienen como objetivo intercambiar ideas, datos, expresiones y experiencias. Muy bien, entonces ya vimos cada uno de esos y entonces también es importante que veamos cuál es la característica general de la estructura de un texto. Ya vimos el descriptivo, vimos la narración, vimos la argumentación y por último la conversación. Sin embargo, cualquier tipo de texto que sea, tiene una característica, tiene una estructura. En este caso son las siguientes, anótala. El párrafo introductorio o la introducción, o sea, la idea que ofrece un panorama general de lo que vamos a hablar o de lo que se va a tratar el texto, pero tiene que ser algo muy cuidadoso al momento de redactarlo, porque eso atrae la atención de quien va a leer el texto completo. ¿Ok? También tenemos por otra parte, que es la del desarrollo. Son las ideas principales y secundarias en secuencia temática, como lo hemos visto la clase pasada. Tenemos entonces el desarrollo y para finalizar tenemos el párrafo de conclusión, que son las ideas donde yo estoy cerrando el tema de acuerdo a lo que se desarrolló. ¿Ok? Bueno, muy bien, entonces no olvides trabajar con tu tarea en esta semana y recuerda que en la plataforma viene indicado que el texto con el cual vas a trabajar está en la presentación de este tema. Nos vemos.